Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante, cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Así que continuamos en esta tercera parte de Revelando el Poder de la Oración, parte 3. Revelando el Poder de la Oración, parte 3. Y quisiera comenzar con la introducción, que creo que nos va a ayudar a poder situar este texto. Imagina el esplendor y la solemnidad del día de la coronación. Usted un tiempo atrás cuando tuvimos, ¿verdad?, el rey allá de Inglaterra, que lo habían coronado. Usted tiene una idea, ¿verdad?, de todo lo que sucede, toda la cámara, toda la gente, los mejores trajes. Entonces, póngase eso en mente y usted se imagina las calles están llenas de anticipación. El aire se carga con un sentido de una nueva era. El futuro monarca se dirige hacia la catedral, simbolizando el viaje hacia una responsabilidad sagrada. Al llegar, la ceremonia se desarrolla con rituales centenarios, cada paso imbuido de un profundo simbolismo. El monarca es ungido, vestido con ropas ceremoniales y finalmente recibe la corona, el símbolo máximo de autoridad y soberanía. En ese momento el monarca ya no es simplemente una persona, sino que se convierte en un soberano, vestido con poderes y responsabilidades mucho más del ordinario, reconocido no solo dentro de los muros de la catedral, sino en todos los reinos que gobierna y más allá. Entonces, hagamos la conexión con lo que estamos leyendo en estos versos. Y en este momento de coronación, lo que estamos nosotros leyendo, especialmente en el acto de colocar la corona, en esta idea de lo que es una coronación, sirve como una poderosa imagen para ilustrar la exaltación y autoridad de Cristo. Así como la corona sobre la cabeza de un monarca significa autoridad sobre una nación, así Cristo sentado a la diestra de Dios representa su autoridad suprema sobre toda la creación. Además, así como el monarca gobierna en servicio a su pueblo, el liderazgo de Cristo sobre la iglesia está marcado por su amor sacrificial, guiando y protegiendo a su cuerpo, la iglesia. Y a través de esta ilustración, la idea es de poder darnos, como quien dice, un reflejo de la realidad celestial que Pablo está escribiendo, que Cristo coronado y reinante y la iglesia unida y empoderada, bajo su liderazgo soberano. Eso es lo que estamos viendo en este verso. Recuerden que comenzamos hablando de revelando el poder de la oración. Todo comenzó obviamente en el versículo, cuando comenzamos en el 15 en adelante, donde Pablo comienza esta oración. Vimos obviamente los versos que cursamos en las últimas semanas cuando estuvimos enseñando. Y entonces vamos a continuar, como quien dice, viendo esta oración y cómo es que se está desglosando. Ahora, como acostumbramos, si pudiéramos apuntar a la idea central de lo que vamos a ver, esta exhortación de estos versos sería: abraza el inmenso poder de Dios en nosotros, ya que Cristo reina supremo. Caminemos en unidad y autoridad como su cuerpo, la iglesia. Eso es lo que vamos a estar considerando en el día de hoy. Es abrazar. No estamos hablando de tomar, no estamos hablando de considerar. Es abraza
íntimamente el inmenso poder de Dios, la cual ha sido depositado en nosotros, porque al principio cuando vimos en la carta, vimos lo que el Padre nos da, vimos lo que el Hijo nos ha dado, vimos lo que el Espíritu Santo nos ha dado, y es en base a eso que nosotros debemos entonces abrazar lo que Pablo está diciendo en esta tercer, como quien dice, instalación de lo que estamos viendo en esta oración. Ahora, en nuestro bosquejo vamos a ver los siguientes puntos. El primero es el encabezado, la exaltación, autoridad de Cristo, versículo 20, el alcance del dominio de Cristo, versículo 21, y la posición de la iglesia en relación con la autoridad de Cristo, los versículos 22 y 23. Entonces veamos o comencemos con el primero, que sería la exaltación y autoridad de Cristo. Exaltación es de elevar. Y aquellas cosas que nosotros entendemos que merecen la atención, eso siempre ha sido la razón, por eso se van a elevar. Una de las cosas que nosotros podemos recordar, que no necesariamente tengo en mis notas, pero me viene a la mente, es en el Antiguo Testamento cuando sucede este escenario, que hay unas víboras que se desataron y las personas lo están mordiendo y las personas están sufriendo, las personas que están muriendo. Entonces el Señor le dice a Moisés, coge la serpiente, ¿verdad?, que es de bronce, y entonces la van a elevar, ¿ya? Y decía que el que mire a la serpiente de bronce, esa persona será liberada, esa persona será sanada, curada. Claro, yo que siempre le busco las 7 patas al gato, hice una pregunta una vez y yo digo, ¿y qué pasa con los que son ciegos? Pero entienda algo, que el concepto aún a los ciegos no limita, porque es el concepto mayor de que cuando nosotros vamos a fijar nuestros ojos en aquello que merece que fijemos nuestros ojos, en el caso que estamos hablando y vamos a ver es el Señor Jesucristo, nosotros entonces somos recipientes de la gracia de ese Cristo. Pero hagamos como quien dice un repaso para entonces ayudarnos a entender lo que estamos viendo, ya que yo entiendo que la semana pasada estoy muy agradecido, hablé por teléfono con el pastor José Flores, que estuvo con ustedes. Espero que eso haya sido de mucha bendición. Y así que quiero repasar para ponerlos todos al día. Bueno, comenzamos obviamente en el versículo 17, en su Biblia abierta, si quiere ver para referencia. Usted nota de que Pablo comienza la oración que estamos viendo y está definiendo a quién se dirige. Él nos dice que es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Continúa entonces diciendo y describiendo quién es este Dios. Y él dice que les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, versículo 17. Continúa en el versículo 18, dice que ilumine los ojos de su entendimiento. Y continúa esta oración. ¿Por qué? Bueno, para que puedan conocer. ¿Conocer qué? Bueno, el conocimiento de Dios, la esperanza de su llamado, las riquezas de la gloriosa herencia de los santos, la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y de esa forma entonces llegamos a donde estamos, que sería, también vimos obviamente lo que es el versículo 19, donde nos da acerca de este poder para con nosotros los que creemos. Versículo 19 dice, es según la operación del poder de su fuerza. Y entonces entramos a lo que estamos viendo en el día de hoy, versículo 20 al 23. Y eso es lo que vamos a seguir desglosando. Ahora, con su Biblia abierta, si mira conmigo, quiero que note, quiero que comience en el versículo 19, porque entonces así entramos en el 20. Mire lo que dice su Biblia, dice, ¿y cuál la extraordinaria grandeza de su qué? Poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza. Interesante, porque hay dos palabras que hemos visto ya, poder, que es un aspecto de lo que sería, o lo que muchas personas dirían que es la palabra raíz o la expresión de lo que es la dinamita, la dunamis. Está hablando de una habilidad, ¿verdad?, de poder hacer algo grande. Y entonces estamos hablando de, dice, según la acción de su fuerza, estamos hablando de habilidad. Entonces esta palabra fuerza está hablando de capacidad excepcional. Y cuando se está hablando aquí de la extraordinaria grandeza de su habilidad, y entonces vemos ahora según la acción de su capacidad poderosa, porque Dios tiene una capacidad inmensa, infinita. Es importante entender eso porque entonces versículo 20, mire lo que dice. Esta fuerza operó en Cristo. Entonces vemos de que esta fuerza, número uno, note que dice que esta fuerza es lo que operó en. No es que Cristo la operó. Esto operó en Cristo. Hay un aspecto donde esta expresión nos muestra una idea pasiva.
Esto es importante entender. ¿Por qué? Bueno, porque una cosa es de que yo diga, Edgar fue y pateó la bola. El sujeto de la oración es Edgar, el verbo de la oración es pateó, ¿verdad? Y el objeto, como que dice, incidental sería la bola. Pero aquí entonces vemos de que en ese caso yo hice la acción, pero en este caso dice aquí, mira lo que dice, esta fuerza operó en Cristo. No nos ha dicho de dónde viene, pero nos dice que operó en. Y es importante entender porque lo que estamos tratando, y vamos a ver aquí, continúa diciendo, ha trabajado en Cristo y esta fuerza operó. ¿Cómo operó? Mire su Biblia conmigo, dice, resucitándolo de los muertos. Hay dos cosas que vemos inmediatamente, resucitándolo y ahora dice sentándolo. Así que este poder, esta fuerza que vimos en el versículo 19, vemos ahora cómo es que se está manifestando en el Señor Jesucristo. Y vemos que no solamente lo resucita, sino que lo sienta a su derecha en los lugares celestiales. ¿A la derecha de quién? Del Padre. Esto es importante entender. ¿Por qué? Porque, hermano, si Pablo está orando y Pablo, como quien dice, está clamando, intercediendo por estos hermanos, de una perspectiva espiritual, nosotros tenemos mucho que recordar. Y una de las cosas que yo creo que usted entiende esta mañana es que usted se vaya de aquí súper contento, usted totalmente lleno de pensar en la hermosura del Señor Jesucristo. Porque el versículo 20, vuelvo y digo, dice, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Entonces, ¿cuál es la fuerza que Pablo está hablando? ¿Y qué tan eficiente es? Bueno, refiere al mismo poder que nosotros hemos visto que está operando desde el versículo 4 en adelante, que es lo que nos muestra lo que el Padre ha hecho para nosotros, lo que Cristo ha hecho para nosotros, lo que el Espíritu Santo ha hecho para nosotros al Dios darnos el Espíritu Santo. Pero entonces ahora vemos que ese mismo poder se está usando de una forma descriptiva para decir, este mismo poder fue el que el Dios Padre usó para resucitar y sentar. Resucita y coloca. Esto es importante. Y quiero entonces enseñarle en breve, porque cuando estamos hablando de este aspecto de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, no solamente es el aspecto de que resucitó, sino que Él fue ascendido. Y haga la conexión, aquello que es importante es puesto en alto. Y de la misma forma que aquella serpiente de bronce fue elevada, el Señor Jesucristo también fue elevado. Fue un concepto, ¿verdad?, que sucedió en el pasado, que fue una imagen hacia lo que iba a suceder en el futuro. Y de la misma forma, más tarde, cuando el Señor Jesucristo ya es resucitado, Él es ascendido. Mira qué interesante. Entonces quiero, como quien dice, mostrarle, porque estamos hablando que este poder, esta fuerza operó en Cristo, pero tenía un propósito en particular. Y quiero mostrarle por lo menos 5 aspectos que nosotros vemos en la ascensión de nuestro Jesucristo. Lo que hace para nosotros, número 1, completa la resurrección. El cuerpo que Cristo asumió en Belén y que murió y fue resucitado fue llevado gloriosamente al cielo en la ascensión. Esto tiene implicaciones maravillosas para nosotros porque su cuerpo era como el nuestro. El Señor Jesucristo no era, y volvemos, ¿verdad? A decir, esto no es como un Superman, no es como los X-Men, no es como, ¿verdad?, su personaje favorito de Marvel. No, el Señor Jesucristo fue humano y como usted y como yo. Si venía un mosquito y lo picaba, se tendría que rascar. Era humano, era un cuerpo humano. Y es interesante entonces entender que la ascensión de Cristo completa la resurrección, y esto tiene implicaciones que nosotros debemos de considerar. Número 1, el pecado que estás batallando tiene un conteo regresivo. ¿Por qué? Bueno, porque pronto será terminado y eliminado en su totalidad. A causa de que el Señor Jesucristo resucitó, es de que nosotros entonces tenemos la garantía de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Eso es una implicación increíble. De que llegará el momento, imagínese yo caminando, ¿verdad?, con un reloj. No tiene que ser de los, ¿verdad?, de los antiguos, puede ser digital, sea su preferencia. Para que no tenga que rascarse mucho la cabeza y entender qué hora es. Y no es porque tenga una bomba, sino es porque es el conteo regresivo de cuándo es que esta experiencia en este cuerpo pecaminoso va a terminar. ¿Por qué eso es importante marcar? Bueno, porque su experiencia en este cuerpo es una que es de mucho dolor,
Pues no estoy hablando de sus coyunturas, no estoy hablando de artritis, aunque eso es el producto del pecado también. Pero cómo nosotros nos tratamos, nos ofendemos, nos relacionamos, es en base en esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Mire, ¿sabías que lo más difícil de esta vida es tener que lidiar con tu pecado? Eso es lo más difícil que hay. Hay personas que creen que es el dinero, hay personas que son pobres, hay personas que son ricas. Mire, usted puede ser rico y ser miserable. Usted puede ser pobre y ser totalmente feliz. Entonces, es el pecado, hermano, que nos limita, que te facilita pecar en contra de Dios. Es ese pecado, eso aquello que tenemos inherentemente. El pecado es la razón por la cual todos necesitamos un Salvador. Pero dentro del contexto de ver que Cristo, ese poder entonces lo resucita y lo sienta, tiene implicaciones porque resucitó. 2, se convirtió en las primicias de su pueblo. Como el primero en la cosecha, Cristo garantiza la redención final y exaltación de aquellos en unión con Él. ¿Qué significa eso? Bueno, consideramos entonces Colosenses 1:15. Se lo leo. Cristo es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda la creación. Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué estamos diciendo con eso? Bueno, la implicación de eso es que por cuanto el cuerpo está conectado a la cabeza, si Él fue resucitado, no se pierda, esto es lógico, tú y yo seremos también. Si yo soy parte del cuerpo, usted es parte del cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza, si Él fue resucitado, usted también lo será. Mire, es importante entender que en base a esa realidad, por algún día, volviendo a esta idea de que Cristo como hombre resucitó, se le van a acabar los dolores de espalda. Se van a acabar los ataques de ansiedad. Se va a desaparecer el estrés. No va a tener más alta presión. No va a tener mala circulación. Porque cuando nosotros seamos resucitados y seamos encontrados con el Señor Jesucristo en el aire, mientras Él llega para reinar, nosotros seremos dado un cuerpo que es totalmente perfecto, apto para amar al Señor en una eternidad, sin pecado. El asunto es el pecado. El asunto no son las calorías. Bueno, también a veces. Pero el pecado. Y eso es lo que tenemos entonces que entender cuando hablamos de este aspecto, de este poder que resucita y sienta. Resucita y establece, resucita y coloca. Hay implicaciones. Número 3, Jesús ascendió para comenzar su ministerio de intercesión por su pueblo. Entonces la adoración y oración de su pueblo se ofrece a través de Él, el sumo sacerdote, a Dios el Padre. Y esto lo vemos en Hebreos 4:15, donde dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Hay personas que se les olvida eso. Hay personas que piensan, no, pero es que Jesús era Dios, Jesús es perfecto. Bueno, número 1, yo creo que usted interpreta la idea de perfección no en el aspecto de que Él puede ir a la mitad de la cancha de baloncesto, tirar la bola y meterla. O sea, estamos hablando de eso. Estamos hablando de una perfección moral. Jesucristo era perfecto moralmente. Pero eso no significa de que de esa forma Cristo era algo sobrenatural. Más, la Biblia dice que si usted fuera a conocerlo, usted no sabría de que Él necesariamente es Dios, porque es una persona cualquier como otra. Pero vemos entonces que cuando Hebreos nos está diciendo que no tenemos un sumo sacerdote, no tenemos aquel que intercede por nosotros, que no se compadezca ¿de qué? De nuestras debilidades, dice el texto. Compadecer es un aspecto que esa persona padece con usted. Yo no puedo padecer con usted si yo nunca he padecido como usted ha padecido. Y uno de los aspectos que nosotros podemos ver cuando entendemos lo que la Biblia nos está diciendo Pablo en la idea de que este poder de Dios resucita y establece, es que el resultado de eso nos da la seguridad de que tenemos un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, dice el texto, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo es? Sí, eso es lo que dice la Biblia.
El Señor Jesucristo fue probado, retado, tentado. Ahora, la tentación del Señor es muy diferente a la suya porque dentro de él no hay pecado. Usted sí tiene pecado. Nosotros tenemos algo que se llama concupiscencia. Y la persona es tentada de acuerdo a su concupiscencia. El Señor Jesucristo es una persona perfecta, y cuando estuvo antes de la cruz aquí viviendo, pues fue tentado, fue probado. Eso es lo que significa. Una tentación es una prueba, pero no como usted. Dentro de usted hay pecado, dentro de Cristo no había pecado. Igualmente fue retado, tentado, probado para tomar decisiones que no eran las correctas. Usted se acuerda de la tentación cuando se encuentra con el diablo. Después de 40 días, muchos de ustedes no duran. Ustedes no duran ni 3 días. Bueno, ustedes son más honestos, ni uno. Yo me apunto ese también. 40 días sin comer. Dependiendo de qué parte del mundo usted hay cosas que a usted le llama la atención. Si usted es puertorriqueño, un alcapurri, un bacalajito, ¿verdad? Si usted es de las partes, unos pequeños ricos ahí con la salsita para meter, ¿verdad? Un churrasco, una sopita, ¿verdad? De marisco, no sé si usted es alérgico o no. Algo rico y 40 días sin comer. No hay desayuno, no hay huevitos fritos con tostada, mantequilla, no hay bacon, no hay sausage. Pero después de 40 días que fue probado, entendemos que el Señor Jesucristo, lo que nos muestra a nosotros es de que aunque Él físicamente también fue retado, Él siempre se mantuvo en una posición espiritual para mostrar que Él honra a su Padre. Por eso este texto es verdad. Él no puede compadecerse si no ha sufrido. Y Él sufrió. Entonces, ¿cuál es la implicación? Bueno, tu adoración es agradable solamente porque Cristo ascendió y comenzó su ministerio de intercesión por nosotros. Y esto garantiza que tu adoración, tu oración más mala, en tu día más malo, en tu corazón malo, porque ese día estaba frío, ese día te levantaste hecho estabas crispy como el pollo quentón, estabas insoportable. Ese día más malo, tu adoración es vista como si Cristo lo hubiera hecho porque tú estás en Cristo. Esas son las implicaciones de que ese poder lo resucita y lo sienta. Cuarto, desde su posición a la diestra del Padre, es el dispensador del Espíritu Santo. Entonces, con el Espíritu se otorgan dones espirituales para el enriquecimiento y la misión de nuestra iglesia. Juan 14 al 16, Hechos 2. Y con la ascensión de Jesús comenzó la verdadera, esta nueva era, no de la que usted escucha por ahí. No, es un tiempo nuevo que sucede, la era del Espíritu Santo que se opera de una forma sobreabundante que se había profetizado en Joel, ahora está pasando. El ministerio del Espíritu Santo siempre ha estado efectuando, porque si no hay Espíritu Santo la gente no se salva. Hay personas que piensan, y yo respeto la posición, no estoy de acuerdo, de que en el Antiguo Testamento las personas el Espíritu Santo no residía dentro del creyente. Porque hay versos que dicen, y vino el Espíritu sobre Sansón, tremendo, pero es para hacer algo. Pero si Sansón o cualquier persona es cristiana, ¿usted se santifica solo? No. ¿Usted se preserva solo? No. Si decimos que es cierto, estamos diciendo que hay sombra de diferencia en el Dios de la eternidad. Imposible. Imposible. Dios no cambia. Entonces entendemos que el Espíritu Santo siempre ha residido dentro del creyente, que es lo que nos apunta y nos lleva a toda verdad. Ahora, el ministerio del Espíritu Santo fue muy diferente en el Antiguo Testamento de lo que es en el Nuevo Testamento. La abundancia toma lugar cuando el Señor Jesucristo es ascendido. Eso es lo que estamos hablando. Cuando entonces dice, me voy, dice el Señor, pero no lo dejo solo. Le voy a enviar mi Espíritu. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, vemos que la implicación de esta realidad es que no podíamos recibir la llegada del Espíritu Santo si Cristo no hubiera ascendido al Padre. Y recordemos que el Padre manda al Hijo y el Hijo y el Padre mandan al Espíritu Santo. Es una obra trinitaria. Y eso entonces nos lleva a tal vez considerar la pregunta, hermano, en base a esa realidad, ¿estás viviendo siendo dirigido por el Espíritu Santo? ¿Estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo? ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo está activamente en tu vida?
En otros sectores dirían, bueno, yo sé porque ejerzo un don de lenguas, diría alguien, ¿verdad? O una persona va a decir, bueno, porque cuando yo oro se me paran los pelos. Yo estoy criticando, estoy diciendo lo que la gente dice. Y por cierto, a mí se me paran los pelos cuando veo las películas. No significa que el Espíritu Santo está ahí. No es que está sentado conmigo ahí. Y no, obviamente hay una unión mística, pero usted entiende lo que estoy diciendo. A veces nosotros tomamos experiencias de nuestros sentidos, de ahí viene la palabra sensual. Sensual no significa siempre sexual, sensual es de sentidos. Nosotros tomamos experiencias sensuales y las hacemos equivalente a algo espiritual. No tiene que ver. Yo le he contado 1000 veces y le conté de nuevo, le hago la referencia. Yo me acuerdo cuando la película de Lion King había salido, ¿verdad? De Simba y el papá, y vienen y el tío malo lo tira, y para que lo maten, ¿verdad? Entonces el muchacho viene, y se pone a llorar porque él le jala el oído al papá, papá, y el papá está muerto. ¿Quién no se pone a llorar? ¿Eh? Eso no significa que hay un especial sobrenatural, separar los pelos del dolor, pensando que mi papá me dé, se muera. Yo pensaba, uno rápido se pone, ¿verdad? Uno se pone en la posición. Eso no significa que hay algo súper espiritual que está sucediendo, sino que obviamente nosotros nos compadecemos, y es lo que estamos hablando que Cristo es. Él experimentó lo que experimentamos, lo que pasa es que lo experimentó diferente, y esa compasión, ese compadecer, es lo que a nosotros nos da alegría y nos da seguridad de que tenemos un Señor que nos ama, un Señor que entonces después junto con su Padre nos manda el Espíritu, y nosotros entonces podemos tener la habilidad de con ese Espíritu ser testigos para pelear el pecado, para matar el pecado. ¿Sabías que el área que más da claridad de cómo está tu relación con el Espíritu Santo es en el área de tu batalla con el pecado? Pues yo le hice la pregunta, ¿cómo sabes si el Espíritu Santo está activo en ti? Y esa pregunta solamente se responde en esta otra. ¿Cómo va tu batalla contra el pecado? Porque si Él fue resucitado y fue sentado bajo ese poder, ese mismo poder reside en nosotros. Y si ese poder está en nosotros, ese poder tiene efectos y frutos. Número 5, finalmente, dice de que la ascensión, cuando estamos hablando de este aspecto de que Cristo fue resucitado y sentado, vemos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, habla de su superexaltación. Fue exaltado hasta lo máximo. Filipenses 2, versículos 9 y 11 dice, por esto Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Interesante. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Llegamos entonces, vamos a ver aquí nuestro segundo encabezado, que es el alcance del dominio de Cristo. El alcance del dominio de Cristo, versículo 21, mire conmigo en su Biblia, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿De qué estamos hablando? Bueno, vamos a verlo, pero permítame darle esta ilustración. ¿Sabías que más de 5.000 millones de personas en todo el mundo usan el Internet? Pues claro, usted lo usa, obviamente. Una vasta red que conecta individuos a través de continentes y culturas, y esto refleja esta idea, que es la conexión que quiero hacer, el dominio de Cristo extendiéndose ampliamente. ¿Sabías que el Internet alberga una cantidad inimaginable de información? Fácilmente accesible para cualquier persona en una conexión por un dispositivo. ¿Sabes que el Internet permite la comunicación instantánea a través del globo? Pues claro, hermano Edgar, eso lo entendemos. Pero quiero hacerte de que haga el comparativo, que de la misma forma que algo limitado puede alcanzar tan lejos y facilitar tantos cambios y dar tanta información, así como el Internet conecta miles de millones y provee inmensa información, la autoridad de Cristo se extiende mucho más allá de nuestra comprensión. Pasa que como usted no la ha visto,
Usted pues no entiende, y yo tampoco, pero es una infinita. Entonces, así como el Internet puede conectar instantáneamente a personas a través del globo, el poder de Cristo transciende limitaciones físicas y permite estar presente con todos. ¿Usted sabía que el Señor Jesucristo está presente aquí y en todas las iglesias que son suyas al mismo tiempo? Eso está bien chévere. En todo lugar. En las iglesias catacumbas por allá que están escondidos porque si no los matan, en el otro lado del mundo. Cristo está con todo su pueblo en todo momento y hace su presencia en ellos, con ellos, cuando ellos le adoran a Él. Amén. Entonces, así como el Internet tiene un poder de transformar sociedades, Cristo tiene el poder de transformar individuos y personas. Por eso entonces cuando vemos este verso, versículo 21, mire conmigo, es sencillo, aquí no hay que romperse la cabeza. Aquí yo creo que entonces nuestro hermano Pablo está siendo muy directo. Dice sobre todo. Esta palabrita todo, búsquela en cualquier lenguaje y significa igual. Es todo. Sobre todo principado y autoridad. Poder y señorío. Sobre todo. Note que Pablo pudiera haber sencillamente decir señorío y nombre que se nombra en este siglo. Pero hay un énfasis en el todo, en la totalidad. Y sobre todo el nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y esto nos está hablando de esta idea de la supremacía de Cristo. Supremacía de Cristo. El versículo que estamos leyendo enfatiza la supremacía absoluta de Cristo. Y está utilizando esta serie de términos escalonados. Mire, principado, autoridad, poder, señorío. Eso no fue que Pablo no tiene más nada que decir. Pablo nos está dando esencialmente un sistema de rangos para decir es que el poder de Cristo, Cristo es sobre eso. Imagínense la estructura más compleja de autoridad, Cristo está sobre eso. Y es interesante porque esto lo que nos está pintando es un cuadro universal de autoridad y ningún poder terrenal o celestial puede rivalizar en contra de él. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, en él, las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Aquí es donde se pone más interesante, visibles, invisibles. No está hablando de fantasmas, hermano, por favor. Está hablando de fantasmas, no está hablando de ovnis, por favor. Yo diría que lo que está diciendo es, hay cosas que nosotros podemos ver bajo un microscopio, que de la vista natural no se ven, pero existen. Hay un número de partículas que están en este momento en lo que es el oxígeno que estamos recibiendo, que están presentes, porque usted no las ve. Hay aspectos de luces ultravioletas que el ojo no tiene la capacidad de ver, mas sin embargo están sucediendo en este momento. Eso es lo que está hablando. Entonces dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso los testigos de Jehová que dicen que Jesucristo es el primero de toda la creación, es un disparate porque lógicamente si todo fue creado por medio de Él, Él no puede ser parte de la creación. Él fue el que hizo las cosas. Por eso al final en Apocalipsis el que la juzga es Él. El que quita ese sello para juzgar al mundo es el que lo creó. Hay que hacer esa conexión. Número 2, la trascendencia e inmanencia de Cristo. Este pasaje que estamos viendo hace la diferencia entre esta era y la venidera, este siglo y el próximo, sugiriendo que el reinado de Cristo transciende el tiempo y espacio. Esto alinea con algunos conceptos filosóficos de lo que se entiende como el Dios trascendiente, existiendo más allá de las limitaciones del mundo físico. Se habla, ¿verdad?, de muchos aspectos de la ciencia quantum y aspectos, ¿verdad?, tecnológicos. De ahí entonces se inventan unas cosas bien locas. Hablamos de universos paralelos. Ya por ahí se tiraron de un barranco bien lejos. Bueno, permítame con mucho amor decirle, no hay universos paralelos. Yo sé que a ustedes les gustaría, ¿verdad?, el pensamiento de que en otro universo, así como las películas, hay una persona, ¿verdad?, que es más exitosa que usted, se ven más saludable. Eso no existe. Deje de estar con las fantasías suyas. Es una historia de vieja. Y si son cristianos, son gente hermosa. Eso es lo que está diciendo.
Vemos entonces la supremacía de Cristo, trascendencia y inmanencia. Número 3, implicaciones. Esta palabra es un poquito rara, se lo voy a explicar. Ónticas y epistemológicas. Son palabras de domingo y hoy es domingo, así que se lo voy a explicar. Esta palabra óntica, ónticamente, se deriva del griego que es ontos. Ontos es de ser, el existir de algo. Entonces, el versículo que estamos viendo nos está apuntando a la idea de que sugiere que Cristo es el fundamento de todo ser. Si algo existe es porque Cristo existe. Si Cristo no existe, nada existe. Y eso hay que entenderlo. Todas las cosas son creadas y se derivan de su existencia y su autoridad. Él viene de Él. Entonces vemos este aspecto, las implicaciones ónticas de su ser y el aspecto epistemológicas. Esta otra palabrita larguita se lo voy a explicar también. Yo creo que, bueno, que usted aprenda algo el domingo. Es referente a lo que es el conocimiento. Entonces esto implica que el verdadero conocimiento finalmente proviene de entender el lugar de Cristo en el universo. Todo lo que es porque Cristo es. Toda verdad existe porque Cristo existe y Él es la verdad. Y eso hay que entenderlo cuando estamos viendo el versículo 21, sobre todo principado de autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, está hablando de tiempo y espacio. No solamente en este tiempo y espacio, sino en el venidero. Y finalmente entonces, por eso es que Pablo, quiero leer un verso que a todos ustedes les gusta y yo creo que sí han motivado, Romanos 8, 38 al 39. Este es el versículo aquí clave. Si hubiera un versículo que entra aquí, este es el que entra ahí. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo. Yo estoy seguro de muchas cosas, pero esto estoy bien seguro. Esto es una declaración objetiva y universal que está haciendo Pablo en este momento. Ni la muerte, ni la vida. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y escuche bien, Pablo dice, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué, Pablo? Bueno, haga la conexión. Si todas las cosas fueron creadas por medio de Él, ¿cómo es posible que lo que fue creado por medio de Él te limite de limitar, te limite de tener acceso a Él? Si toda la creación tiene la huella de que el Dios creador es el único Dios que existe. Al contrario, para aquellas personas, lamentablemente, que tal vez no... Hay personas que dicen son ateas, en realidad no son ateas. ¿No? Son ateas, porque decir no hay Dios implica que usted tiene todo conocimiento y nadie tiene todo conocimiento. Y entendemos que está el ateo, y entonces ¿cuál es el próximo que sigue? Vamos a ver. El gnóstico. La palabra gnóstico, esa raíz viene también del griego de conocer, gnostic, de saber. Entonces el gnóstico lo que está diciendo no dice no hay Dios, el gnóstico dice hay Dios pero no sé quién es. Está un poquito más pasable. Es más arrogante decir que no hay Dios. Por favor, usted no sabe todo. El gnóstico dice, creo que hay Dios, obviamente, gracias a Dios tiene un poquito más de uso lógico, ve la creación, dice alguien tuvo que crear. Usted no va a la playa, se encuentra un reloj en la arena y dice, wow, Guido, mira tantos años de evolución, eso fue un caracol que se convirtió en un reloj. Por favor, si usted piensa así, vamos a comer juntos, yo quiero enseñarle unas cositas. Eso no es posible. El gnóstico sabe que hay un Dios, pero sencillamente no sabe quién es. Entonces, cuando vemos esta idea de Romanos 8:38, entendemos que aún todo lo que ha sido creado imposiblemente nos limita del amor, la cual fue el que creó o el medio de crear todas las cosas. Al contrario, todo lo que ha sido creado es evidencia de que el Creador nos ama, por eso nos dio las cosas que nos dio. La cual la expresión más máxima o más alta de eso es Él fue dado, Él mismo se dio, Juan 3:16. Vemos entonces un concepto de ser y la separación. Esto es interesante, quería compartirlo. Filosóficamente, la experiencia humana a menudo lucha con el concepto del ser y su relación con el mundo externo. Entonces podemos sentirnos separados de otros y de un sentido y de propósito último.
Pablo argumenta entonces que nada puede cortar definitivamente la conexión entre un creyente y el amor de Dios en Cristo. ¿Por qué? Esto ofrece un sentido de seguridad y pertenencia, abordando las ansiedades existenciales sobre la separación. Por eso Pablo está diciendo, nada nos separa. Nada me separa, nada me desconecta, nada me puede aislar. Yo no puedo ser separado de Dios. Porque mi conexión con Dios no es una en el tiempo y en el espacio, es una espiritual. Y a causa de que ese Cristo, como habíamos visto, y el poder operativo de Dios lo resucita y lo sienta, y ahora entonces nos da su espíritu, y su espíritu está en mí, y yo tengo una comunión con Dios por medio de su espíritu. Yo no puedo ser separado de algo que está en mí. No puedo hacerlo. Y eso es importante ver cuando vemos estas ideas. Finalmente, la naturaleza de la realidad. Diferentes filosofías proponen varias ideas sobre la naturaleza de la realidad. Ya yo le expliqué que eso de los mundos, paralelismos, universal, por favor, dejo ya en su casa en el DVD. Y ellos quieren y plantean un mundo dualista. Esto es una idea que siempre ha existido, dividiendo entre lo material y lo espiritual. ¿Se acuerdan que en 1 Juan hablamos de eso? Los gnósticos. No. Es que es lo que sabemos. Es lo inmaterial. Todo lo material es del diablo. Todo es pecado. Por eso Cristo no podía ser hombre, porque si era materia es pecado. ¿Se acuerdan? Esos fueron de los argumentos de los gnósticos. Mas, sin embargo, Pablo sugiere que el amor de Dios transciende estas divisiones. Si fuera alguien a creer es que esto va más allá. Esto va más allá de lo material. Esto va más allá. Esto es algo que sencillamente permea todos los aspectos de la existencia, tanto físicos como espirituales, lo presente y lo porvenir. Porque cuando usted habla de la idea de tiempo, no es algo que es material. Es algo que usted experimenta, pero es algo que usted puede contabilizar o tomar, o como los Legos, trepar. No es lo presente ni lo porvenir. Está hablando de un estado. Y el amor de Dios va más allá de nosotros poder entender ese concepto de dónde estamos y a dónde vamos a estar. En nuestro estado mental, nuestro estado emocional, nuestro estado físico, nuestro estado aún en la salud. Estés a donde estés mejor, estés peor, no puedes ser separado del amor de Dios. Eso nos lleva entonces a nuestro último encabezado, la posición de la iglesia en relación con la autoridad. Entonces hemos visto, número 1, la exaltación de la autoridad de Cristo. Número 2, el alcance del dominio de Cristo. Entonces terminamos viendo la posición de la iglesia en relación con la autoridad de Cristo. Y entonces aquí vamos a ver nuestro verso 22 y 23. Mire, y continuamos hablando de este poder. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí, para aquellos que les gusta leer mucho, sistema nervioso, cuando hablamos de velocidad, las señales se dicen que viajan hasta 120 metros por segundo, permitiendo los reflejos rápidos. Y tiene que ser rápido, porque cuando esa bola viene volando por ahí, usted va a darle con el bate, eso es segundo. Yo a veces no sirvo para eso. Yo antes, cuando era más niño, ya eso tengo que, chacho, digo, metiéndole el WD-40 funciona. Eso está ya no, eso fue otro tiempo. Cuando hablamos del sistema nervioso en su complejidad y adaptabilidad, con aproximadamente 86 mil millones de neuronas capaces de formar miles de conexiones, el cerebro soporta pensamientos complejos, aprendizaje y se adapta a través de la plasticidad. En lo que se llama la inteligencia artificial jamás llega a la complejidad de lo que Dios ha creado en la mente del hombre. La ciencia no entiende todavía la totalidad del cerebro. Ni lo va a entender. Es una de las huellas que Dios ha dejado para mostrar que Él es el creador. Regulación autónoma, hablando del sistema nervioso. Gestiona funciones vitales como el latido del corazón, la digestión automáticamente, asegurando la supervivencia sin esfuerzo consciente. Aquí nadie está preocupado, ansioso. Ay, late el corazón, late el corazón. Nadie está pensando así, nadie está. Por favor, digiere ese desayuno. ¿Sabe que cuando se digerió mal usted lo sabe, pero de que se digerió, se digerió? Nadie está pensando en esas cosas, porque esta es la forma que Dios ha creado nuestro sistema. La integración sensorial y motora integra. Es un concepto que sin problemas
la formación sensorial y coordina movimientos precisos para comportamientos complejos como hablar y tocar instrumentos. Entonces, ahora, le di esa introducción para decir, imagina un sistema nervioso del cuerpo humano, una idea tal vez, ¿verdad?, figurativa. Y así como el cerebro envía señales a cada parte del cuerpo para asegurar su operación armónica, Cristo como la cabeza dirige y empodera su cuerpo a la iglesia. Si usted no tiene cerebro, no funciona. Si la máquina no prende, usted puede tener pulso, pero usted no está vivo. Médicamente usted está muerto. Haga la conexión. Nadie, la cual no tiene la cabeza, que es Cristo, está vivo. Usted está muerto. Usted no es su propia cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si usted es parte de la iglesia, usted es parte del cuerpo. Por lo tanto, la iglesia no solo está bajo su autoridad, sino también llena y animada por su presencia, haciéndola capaz de cumplir su misión en esta tierra. Mire, permítame hacer una observación. La autoridad que tenemos es una delegada y manifestada al ver cómo Cristo somete todo debajo de sus pies. Lo que nosotros se nos ha dado, aún en la gran comisión, es algo que ya Cristo conquistó. Porque Él se le dio toda la autoridad. Mire, 1 Corintios 15, versículo 25 al 27. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo será destruido, que es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Hebreos capítulo 2, versículo 8, mire lo que dice: todo lo sujetaste bajo sus pies. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto, aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y finalmente entonces vemos en estos versos en el día de hoy, mire lo que dice ahí: y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Pero ¿por qué Cristo hace este acto? Bueno, Él lo hace porque es la forma que muestra su señorío, su poder. Exactamente. Y eso que Él ha alcanzado, entonces nos da esa autoridad delegada a la iglesia. Por eso nosotros no tenemos que temer al diablo, temer al mundo, temer a los santeros. Usted sabe las cosas que hay por ahí y son reales, pero nosotros no tememos a eso porque esas cosas están debajo de los pies de Cristo. Entonces, cuando vemos este pasaje, identifica a Cristo como la cabeza del cuerpo, la iglesia enfatizando su papel en dar a la iglesia dirección y propósito. El que determina esta idea es el Señor Jesucristo, porque Jesucristo es la cabeza. Colosenses 1:18, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Se acuerdan que hablé de los testigos de Jehová? Aquí es donde comienzan a tener problemas. Él es el primogénito. ¿Viste? Fue el primero, el primer creado. Pero lee el resto de los versos, por favor. Para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, Efesios en este versículo 23, esta frase contiene una riqueza teológica profunda. Porque aunque su expresión es relativamente sencilla, en un intento de explorar su significado de manera teológica y al mismo tiempo profunda, podríamos decir lo siguiente. Y mira lo que sería es esto. Esta porción de la Escritura nos revela la íntima relación entre Cristo y su iglesia. Cristo es descrito no solo como la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, sino que Él la llena completamente. Y esto implica que la iglesia compuesta por creyentes en Cristo es el medio a través del cual Él actúa y se manifiesta en el mundo. La idea de llenarlo todo en todos, que es lo que dice el verso, sugiere la presencia y el poder de Cristo que se extienden universalmente a través de su cuerpo, la iglesia, alcanzando cada rincón y aspecto de la creación y vida humana. Entonces esta frase indica una unidad profunda y esencial entre Cristo y el creyente. Escuche bien, estoy hablando de usted y el Señor Jesucristo, donde Él mora en ellos y ellos en Él, reflejando la plenitud de su gracia, amor y poder. La iglesia entonces, usted, yo, que somos la iglesia de Cristo, si estamos en Cristo Jesús, entonces no es simplemente una organización, una institución sin fines de lucro.
No, sino el vehículo vivo a través del cual Cristo continúa su obra redentora en el mundo, llenando todo espacio con su presencia transformadora y santificadora. Y esta visión teológica profundiza nuestra comprensión de la identidad y misión de la iglesia, invitándonos ¿a qué? A vivir una relación cada vez más íntima con Cristo, siendo portavoces de su luz y amor eterno. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Para entonces terminar, yo diría, número uno, tu relación es más íntima de lo que tú piensas o te imaginas con Cristo. Hermano, hay muchos momentos que nosotros no tenemos o no sacamos cuenta de eso. Sí, no, yo sé que tengo una relación con Cristo, pero es como que algo etérico, como por allá, como que... Sí, yo sé que yo estoy unido con el Señor. No entiendo qué es eso. Porque es algo que lo entendemos, pero no en su totalidad. Pero la pregunta entonces es, ¿estás dando honor y lealtad a tu amado? ¿Estás amando sacrificialmente a tu Dios y Salvador, la cual se entregó por ti en la cruz? Si no estás viviendo de esa forma, muestras que no es tan seria la relación como la presentas tú, como la presento yo. Vemos que la presencia y poder de Dios habita en ti por medio de tu relación mística con Cristo. Cuando hablamos de la palabra mística, no es porque es algo, es que hay aspectos donde no se puede entender. Nosotros tenemos una unión perfecta con el Señor, pero no entendemos la totalidad, cómo funciona, pero la tenemos. Entonces, la iglesia es el cuerpo por la cual Cristo alcanza todos sus propósitos y decretos por el poder del Espíritu. ¿Ves la iglesia como sencillamente una organización? ¿O la ves como la novia de Cristo, a la cual tienes privilegio de ser parte de? Si eres parte de, debes de vivir de una forma que muestre que amas a aquel la cual será tu esposo. Para poder consumir un matrimonio tiene que haber una novia y un novio. Si nosotros somos la novia de Cristo, es porque próximamente cuando Él llegue estaremos juntos para siempre. Y esa imagen que vemos en un matrimonio es efectuada en nuestra relación con el Señor. Y la pregunta que tal vez deberíamos considerar es, ¿sigues enamorado de tu Señor o estás cogiendo desfrío? O sea, te estás enfriando en tu caminar espiritual. Si te sientes que te estás enfriando, o ya te sientes que es casi ya como los pasteles de la Navidad en el freezer, te voy a dar buena noticia. Eso es imposible. Porque si tú estás en Cristo, puede ser que pases temporadas donde te sientas hecho leña, donde ya estás congelando, pero aquel que te salvó completará aquello por la cual te salvó y lo terminará hasta el final. Y puede ser que por eso Dios te trae hoy para recordarte de eso. Te sientes derrotado. Derrotado está el diablo. Tú no. Si tú estás en Cristo, hay esperanza. Si tú estás en Cristo, usted se levanta mañana a trabajar, a hacer lo mismo que hace todos los lunes, toda la semana, y usted se acuerda de que yo soy más que vencedor porque el poder que operó en Cristo, que lo resucitó y lo colocó, y hablamos de los diferentes aspectos de dominios y autoridades, la cual Cristo está sobre todo eso, usted tiene acceso. Porque ese Cristo es su Señor, es su Salvador, y usted no tiene por qué estar viviendo con miedo, ansiedad, perdiendo la cabeza. Eso es para el que no tiene a Cristo. Por eso usted tiene a Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si usted cree eso, no significa que a veces le va a dar un poquito, ¿verdad? Pero créame, va a vivir mejor, confiando en su Señor, la cual Juan dice que los que están en el hueco de su mano, nadie los va a arrebatar. Oremos. Trino, dije, Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres claro. Gracias porque tu Espíritu nos apunta a la hermosura de lo que Cristo es en supremacía. Ayúdanos, Padre, por medio de tu Espíritu a vivir vidas que muestran lealtad, honor. Y recordar que ese mismo poder, la cual tú usaste no solamente para resucitar a nuestro Señor, sino para colocarlo y sentarlo. Ese mismo poder que está obrando en nosotros, ayúdanos a considerarte a ti
a ser sumisos a tu voluntad y a tu espíritu para vivir de una forma que te agrada, y porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.